Buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Cervantes de Nueva Delhi. And as usual, the session will be mostly in Spanish, although some English will be there. And I would like to request the people who do not understand Spanish to avail themselves of the earphones outside and enjoy the facility of the simultaneous translation. Thank you very much. So it's a great pleasure today to be here for a very, very special session by a real eminence in the field of water in Spain. But before starting, I would like to salute some of the members of this distinguished audience. I would like to the Ambassador of Colombia, His Excellency Juan Alfredo Pinto. Thank you for being with us. I would like also to welcome A.B. Pandya. He's the Director General of the National Water Development Agency. Thanks, Dr. Pandya, for being here with us for this small session, but I think will be very fruitful and interesting. Thank you. I would also like to welcome Adrián Gutiérrez. He's the Director of the Center for Industrial Technological Development. This is a business public entity from the Ministry of Economy and Competitiveness from the government of Spain. He's based at the Spanish Embassy. Thank you, Adrián, for being with us. Y ahora, si me permiten, voy a cambiar de idioma. Después de estas pequeñas presentaciones, pasaremos al idioma de Cervantes, que honra esta casa. Quiero decir que hoy realmente tenemos entre nosotros una verdadera eminencia en el campo del tema del agua en España. Se trata del profesor Manuel Ramón Llamas. Seguramente al profesor Llamas la pasión por el agua le viene de su propia familia, porque su padre era ingeniero de caminos y fue director de la Confederación Hidrográfica del Duero, y por lo tanto ya ha nacido en una familia en que el tema del agua seguramente oyó hablar de estos problemas desde muy, muy jovencito. Él obtuvo el título de doctor en Ciencias Geológicas en 1961 y el de doctor de Caminos en 1963. El doctor Llamas ha abierto nuevos caminos de investigación, especialmente en el tema de recursos hídricos, con especial énfasis en el tema del agua subterránea. Ha pasado buena parte de su carrera en la Universidad Complutense. Se empezó en ella en 1972 y en el 2002 fue nombrado catedrático emérito de la Universidad Complutense. En 1967 fue el creador del curso internacional de hidrogeología subterránea de Barcelona. Como nos recordaba ayer, es el máster más antiguo de España, es el máster que viene desde el año 67, pero más importante quizás para el tema de hoy es que desde 1998, a propuesta suya, la Fundación Marcelino Botín inició el proyecto de investigación sobre los aspectos ecológicos, sociológicos y éticos del uso de las aguas subterráneas. Este es un proyecto que todavía eres el director, un proyecto que ya ha dado lugar a la publicación de 8 libros y más de 13 monografías, y a la organización muy importante, First Botín Foundation Water Workshop, Groundwater Challenges and Opportunities. El profesor Llamas tiene más de 500 publicaciones científicas, que sería ahora largo y tedioso enumerar, pero a mí sí que me gustaría cerrar esta pequeña presentación diciendo que Ramón Llamas es un claro hito en la hidrología y a cuya labor se debe un cambio radical en el tratamiento, consideración, gestión y administración de las aguas subterráneas en el ámbito nacional e internacional. El doctor Llamas se ha dedicado a la creación de equipos multidisciplinares, formación de numerosos especialistas y tiene un estilo realmente de actuación decidido, muy directo, y es verdaderamente un gran honor poderle tener hoy con nosotros aquí en India
porque evidentemente el tema del agua es un tema que nos preocupa a todos de gran manera. Y pienso que el Instituto Cervantes tiene una serie de conferencias dedicadas precisamente a la divulgación del conocimiento científico, porque para nosotros la ciencia es evidentemente también cultura, es una forma de cultura, y la labor de dar a conocer especialmente los problemas candentes que hoy nos preocupan, como es el tema del agua, del cambio climático, es extremadamente interesante tener la opinión de especialistas, de gente que realmente conoce el tema, más allá del ruido mediático que rodea a todos estos temas hoy en día. Por lo tanto, agradecemos mucho su presencia y me gustaría un fuerte aplauso de bienvenida para nuestro conferenciante. Muchas gracias. También tenemos con nosotros, we have also with us, and I am very, very grateful that you could make your time to come here. We have with us also the chairman of the Central Groundwater Ward, the Dr. S.C. Dhiman. As I said, thank you for being with us. He has a master's degree in geology from the Punjab University, and he joined the Central Groundwater Ward in 1976 and has served the ward in various capacities. I think it's a very good combination because both of them are specialists in groundwater resources. Dr. Dhiman, as Professor Llamas, is also a pioneer worker in the field of groundwater exploration and artificial recharge to groundwater. He has two great contributions in two deserts of India. One is the desert of Rajasthan, the Thar Desert, and another desert where he's been working is the Cold Desert in Ladakh, where he's been doing also a lot of projects. And his work towards scientific source finding for water supplies also in Lahul and Spiti district of Himachal Pradesh and parts of Kargil and Ladakh in the district of Jammu and Kashmir has been critically acclaimed. So thanks very much. We will request Dr. Dhiman, he prefers to give some comments after your exposition, right? We will use some concluding comments before starting our session of questions and answers. Therefore, thanks again. We would like, a big applause for Dr. Dhiman for taking the time and being here. And now, if you don't mind, we will move there. Let Professor Llamas to make his exposition freely. Okay. And maybe this is stronger. Thanks very much. Okay. Bueno, muchas gracias, Oscar. Aunque yo no sé si debo darte las gracias o sentirlo, porque cuando a uno le hablan tan favorablemente, luego viene el desencanto de la gente. Es como las películas de una película muy buena y luego digo, bueno, pues no era para tanto, ¿no? O sea, verán que no es para tanto. Quizá en mi caso se aplica el viejo aforismo español de que el diablo sabe más por viejo que por sabio. Yo llevo más de 60 años metido en este tema del agua. Me han dicho desde que tenía 15 años, el primer dinero que gané en mi vida fue llevando la contabilidad de una mini central en un pequeño río cerca de mi ciudad natal, Valladolid, que es la misma de Jesús. Y bueno, una familia numerosa. Bueno, mi padre, como se ha dicho, era ingeniero de caminos e ingeniero civil, para una expresión más universal. Y desde entonces, bueno, yo he trabajado 15 años que me fueron muy útiles. Primero en la Administración Hidráulica de España, en el Ministerio, entonces era de Obras Públicas, lo cual creo que me ha dado una aproximación a los temas muy útil, muy down to earth, buscando mucho los problemas reales. Luego he estado toda mi vida en la universidad, en la investigación, pero creo que esos 15 años que yo estuve con los problemas de la vida real han sido muy útiles para mi presentación. Bueno, entonces vamos a ir. Yo le decía al director del Cervantes aquí que lo importante es luego lo que nos diga el
doctor Timan, y también el coloquio con la audiencia. El agua es un tema muy discutible, ahora vamos a hablar, es un tema que afecta a todo el mundo. Hay muchas ideas, yo me atrevo a decir equivocadas, pues hemos llamado cambios en los paradigmas, cambios en la política global del agua, la mundial, global mundial, en España solemos decir más mundial que global, y luego pondremos el caso de España. Pero yo creo, para mí el interés es fundamentalmente confrontar con ustedes, hablar con ustedes, en qué consisten estos nuevos cambios. Es decir, la situación, es decir, hay que cambiar, está cambiando, nos guste o no nos guste. Veremos a ver algunos de los impulsores, de los drivers de esos cambios. Hay más de ellos, pero en fin. Entonces, mi conferencia, este es el índice, no se lo ven bien, se estructura fundamentalmente en dos partes. La parte, digamos, mundial, es por qué está cambiando, por qué tiene que cambiar, y va a cambiar mucho más la política del agua. Y la parte que luego se refiere a España, que yo creo que a eso le voy a dedicar mucho menos tiempo, porque, bueno, es un caso interesante. España es el país más salido de la Unión Europea, y pues ese ejemplo a nosotros ha sido un laboratorio. Ha sido un laboratorio excepcional. Hemos tenido esa suerte de tener un gran laboratorio práctico para estudiar los problemas. No están muchos, no están resueltos, hay conflictos, eso no viene en lo que es puesto, pero es una pequeña anécdota que vamos a tener algunas. Hace 4 años en Estocolmo hubo una reunión en la cual sobre agua y energía, y entonces yo recuerdo que comenté, el gobierno federal de la India yo creo que es el año 2007 hizo un estudio a ver cómo se puede dominar la anarquía sobre las aguas subterráneas en la India, que es mucho, como en España. Y bueno, voy a ser muy breve. La Comisión Federal, mi amigo Tushar Shah formaba parte de ella, y para hacerlo breve, en esa Comisión Federal una de las cosas que le dijo: no imitemos el ejemplo español, porque tiene una ley que teóricamente es perfecta, pero que no se cumple, que no es enforceable, Entonces, eso es muy importante, el planteamiento práctico de las cosas. De esto hablaremos un poco, porque cuál es la situación del caos también de las aguas subterráneas en España, aunque tenemos una ley de acuerdo, podríamos decir, con los mejores cánones de la ciencia hidrogeológica. Sin embargo, su aplicación deja mucho que desear. Y ese es un tema que es muy útil, y lo veremos a qué se debe esto. Bien, entonces vamos ya a ir siguiendo esto. Bueno, un tema quizá aquí puesto es una frase que nos lo oí hace poco, precisamente será muy conocido por el embajador de Colombia, Enrique Iglesias, que hoy día es el secretario de una asociación de Iberoamérica, de países iberoamericanos que hay en España. En una conferencia reciente dijo Enrique Iglesias: no vivimos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época. Bueno, es un juego de palabras, no sé si en inglés es muy fácil de traducir, pero algunos, concretamente de Economist, no hace mucho hablaba de que estamos en la Anthropocene era, o sea, la era en la cual la influencia del hombre en la naturaleza tiene unas dimensiones que nunca tuvo. A veces exagera, pero tiene unas dimensiones muy grandes. Es decir, estamos en una época de cambio. Y entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Yo diría, tenemos, yo decía el otro día con el director del centro, yo soy genéticamente optimista, o sea que los catastrofismos no van conmigo, por principio. Entonces, y además creo que no responden casi nunca a la realidad. Entonces, nosotros vamos a ver el caso español, que tiene muchos problemas, pero
yo creo que las soluciones están a la vuelta de la esquina. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Es lo que vamos a ver. En estos momentos, no España, el mundo entero, debido a los avances en la ciencia y en la tecnología, cuenta con unos medios para resolver los problemas que hace 10, 20 años, incluso 10, eran impensables. Es decir, el ingenio humano ha resuelto una serie de temas que son una ayuda extraordinaria para ponerse, para resolver los problemas de la vida. Y eso es lo que yo quiero insistir. Por supuesto, estas ideas mucha gente no las admite, son ideas nuevas, son ideas rompedoras y que hace falta discutirlas bastante con la gente. Yo espero también, hoy me interesa muchísimo oír la opinión de los expertos y del público en general. Bueno, hoy día hay una palabra de moda mágica, hoy día desde hace quizá 10, 20 años, que es el agua, hay que tocarlo, Integrated Water Resources Management, el uso integrado de las aguas, porque el agua afecta a casi todos los sectores de la sociedad. Entonces no es solo un tema de ingenieros civiles, no es solo un tema de hidrogeólogos, es un tema con muchas repercusiones sociales mucho más amplio. Lo veremos con un detalle. Bueno, y entonces quizás esta es la clave del tema del agua. El agua, la buena gobernanza, es otra palabra que está de moda desde hace pocos años, la gobernanza requiere un equilibrio entre los valores que tiene utilitarios del agua y los valores que somos llamados intangibles o culturales o religiosos, que son valores no fácilmente metrificables, que se pueden transformar en números, pero son tan importantes como nosotros. Esto es una cosa, yo creo que de los primeros, lo ha dicho mucha gente, pero los primeros lo dijimos de una forma estructurada de un grupo de trabajo de la UNESCO sobre la ética de los usos del agua. En fin, eso volveremos en la bibliografía que hoy al final lo tienen para que quiera. Bueno, como digo, esa unión entre los valores medibles, metrificables, por ejemplo, como son el abastecimiento urbano, como es el regadío, como son los usos industriales y otros que son, tienen una traducción económica relativamente sencilla. Y los segundos son mucho más intangibles, difusos. Y entre ellos están, por ejemplo, que son importantísimos aquí en la India, los valores religiosos. El agua tiene una significación religiosa extraordinariamente importante en todas las culturas, pero me parece que aquí en la India sí cabe más que en otros sitios. Bueno, entonces, ¿cómo se consigue este equilibrio? Pues ahí está el problema. ¿Cómo conseguirlo? Hay que tener las dos cosas al tiempo. Ahora vamos a ver, y yo vine aquí, yo he puesto aquí el ejemplo de España. Este primer cuadro son esos valores que podríamos decir metrificables. ¿Qué hemos puesto aquí? Con cifras aproximadas que sirven. Dice, los usos del agua tienen agricultura y ganadería, la industria, los usos urbanos, y luego hemos separado el turismo. El turismo es muy importante, lo vemos ahora en España y creo que cada día es más importante también en la India y en todo el mundo. Luego, por ejemplo, hemos puesto aquí también dentro del turismo los campos de golf, los golf courses. En España hay una especie de manía de decir los campos de golf son un derroche de agua, en muchos sitios les obligan a utilizar aguas reutilizadas, que a veces las tratan mal, huelen mal, etc. Eso, en mi opinión, eso es pura demagogia, es ridículo. Un campo de golf son 40 hectáreas de alfalfa, un campo de 18 años. Y que usted ya hay una otra golf, no, golf courses, but it's something that is one, es una de estas ideas y yo creo que es muy importante tener, hay que llevar los temas con objetividad. Por ejemplo, ¿qué es lo que? Y luego he puesto aquí como dato curioso, el agua embotellada, que está hoy bajo. El agua embotellada normalmente no sé lo que vale aquí, pero probablemente vale del orden de 1000 veces más o 500 veces más que el agua del grifo. En muchos países, en España concretamente, el agua del grifo es perfectamente potable sin ningún riesgo, pero la gente bebe agua embotellada, es una moda pagando 1000 veces más, o quizá más de 1000 veces cuando son botellas pequeñas como esta.
por el agua. En otros países está la cuestión sanitaria, no se ha conseguido todavía que el agua no tenga sobre todo microorganismos, la contaminación orgánica o bacteriológica, y entonces pues está más justificado, por ejemplo en México, la Ciudad de México. Entonces lo que he puesto aquí como ejemplo de esta primera parte es que es el agua que se utiliza en tanto por ciento en España como en la mayor parte de los países semiáridos, y esto me refiero solo al agua azul, luego hablaremos de los colores del agua. Prácticamente el 55% de puestos se utiliza para la agricultura. Y eso produce en estos momentos el 3% del valor, en España es el Producto Interno Bruto, el 3%, y da trabajo al 4% de los españoles. Del workforce of Spain, only 4% is for agriculture. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es distinto a los países. Si no me equivoco, en la India el trabajo, la agricultura es casi el 60%, más de la mitad. Y el Producto Interior Bruto pues el 20%, más o menos. O sea, la agricultura tiene un peso mucho mayor. Pero cuando yo acompañaba a mi padre hace 60 años en sus visitas a los redactores de España, casi era una situación parecida a la que tiene la India en estos momentos. Es decir, la población española rural no era del 60%, pero era del 45%. De esa población rural, pues casi el 80% de las mujeres eran analfabetas, illiterate, y quizá pues el 20 o 30% de los hombres. Esa situación ha cambiado en 50 años, ha cambiado totalmente. El turismo no existía, y el turismo ahora tiene un valor que es 3 o 4 veces superior y subiendo en esta época de crisis, la industria que mejor funciona en España, sobre el Producto Interior Bruto. Es decir, que estamos en una época de cambios y de cambios acelerados. Es decir, que con esta primera parte lo que queremos es muy útil para todos los países tener una idea de en qué se emplea el agua, seguro que lo saben, y de hacerlo llegar a la sociedad para quitar muchos hidromitos, podríamos decir, ideas equivocadas que tuvieron sentido. Y luego hay un tema que es que hay una inercia mental muy grande para todos. Hay un German proverb que dice en español: lo que no ha aprendido Juanito nunca lo aprende Juan. Es lo que se aprendió de pequeño, pues eso fue de toda la vida. Eso no es cierto. Yo fui educado en el desprecio de las aguas subterráneas y he terminado siendo un experto internacional en aguas subterráneas. O sea, no es totalmente cierto, pero sí que hay que tener en cuenta que las ideas no cambian de la noche a la mañana. Que esto que estoy diciendo aquí, pues eso, hoy por hoy es patrimonio pues, de un grupo relativamente reducido mundial, ¿no? Pero y por eso es interés en discutirlo, en hablarlo con ustedes y en llevarlo. Bueno, todo eso, los valores intangibles, pues varían en cada país. Yo he puesto aquí valores intangibles. Bueno, un tema que yo creo que la mayor parte de ustedes probablemente no van a estar de acuerdo hoy por hoy, dentro de 3 o 4 años, supongo que lo estarán en restaurantes. Hay un predominio del hidrocentrismo, es decir, el agua es la clave de todo. Sin agua no hay vida. Eso es en inglés, truism. Es verdad, sin agua no hay vida, eso es totalmente evidente. Pero eso no quiere decir que el agua sea lo que mueva la riqueza, lo que mueva. Es decir, en España, por ejemplo, las zonas que tienen más agua no son las más ricas. Eso ha cambiado. En el mundo tampoco, es decir, de los países más pobres, entre los países más pobres están algunos de los que tienen más agua, por ejemplo, todos los subsaharianos. Pues esa agua está contaminada bacteriológicamente desde hace 1000 años o 2000, no es un problema de actual, hoy día quizás se ha acentuado en algunos de los países. Es decir, que hay, eso es, en español diríamos, no sé cómo van a traducir en inglés, echar piedras contra mi propio tejado. Yo no solo bebo agua, como del agua, llevo toda la vida dedicado al agua, pero creo que está exagerado la importancia que se da el agua en la mayor parte de los países. Es un fenómeno mediático y hay que poner las cosas en su sitio, yo creo que es el. Bueno,
hay un fenómeno normal que hay de los subsidios perversos, perverse subsidies, las subvenciones perversas. No todas son acciones perversas, las subvenciones pueden ser muy justas, muy de verdad, pero mucho de los problemas del agua se debe a esos que existen en casi todos los países del mundo, ¿verdad? Bueno, más temas. Bueno, existe a veces en aguas subterráneas, antes de mencionar, hay una situación caótica en la mayor parte de los países áridos y semiáridos, debido a una serie de razones que luego veremos. Y luego hay un factor que yo creo es muy importante tener en cuenta, es la enorme fuerza que tienen los agricultores en todo el mundo. Y el nombre de la India, si son el 60%, es lógico. En España, que son 3%, tiene una fuerza enorme. En Estados Unidos, que son el 2%, tiene una fuerza enorme. En Israel, que son también el 2-3%, tiene una enorme fuerza. Es decir, mi conclusión es, si queremos cambiar la política del agua, no podemos ir contra los agricultores. Vamos a perder siempre, por una serie de razones. Es decir, todo el mundo, y más, pero en España todo el mundo tiene un padre, un abuelo, un bisabuelo como un social agricultor. Bueno, no vamos a entendernos en ello, pero quiero decir que hay que ir con los agricultores a una solución que los sociólogos llaman win-win, es decir, que tienen que ganar los dos. Nosotros hemos acuñado, luego saldrá una especie, hay que cambiar lema, moto, que es muy adecuado todavía para la India, que es more crops and jobs per drop. Es una cosa, porque en España es distinto y en los países emergentes empieza a ser de more cash and care of nature per drop, más dinero y cuidado de la naturaleza por gota de agua. Eso probablemente en la India tendrán que pasar X años, no sé cuántos, probablemente pocos, porque la India nos tiene a todos asombrados cómo está creciendo la geología. O sea que yo creo que esa revolución que hemos visto en mi país, en España, en 50 años, aquí se va a producir en 20 o en 30 o en menos a lo mejor, porque como digo, estamos en una época de cambios acelerados. O sea que ¿cuáles van a ser? Es muy difícil ser profeta. Yo ya he renunciado hace tiempo a hacer predicciones. Es casi imposible. Voy a poner un ejemplo que es relacionado con el agua, la energía, que le interesa mucho a Adriana. Bueno, en España, hace 20 años, nadie hablaba de la energía. Los molinos de viento, los windmills, se hablaba solo para el Quijote. Como saben, estamos en Cervantes, el Quijote que confundía los molinos de viento con gigantes, como saben. Bueno, hace 2 años yo tuve que preparar, no es mi campo, pero esa reunión de la Academia Sueca, la energía eólica en España había producido más energía, más kilovatios hora que la hidráulica. La hidráulica fue una energía muy importante en España, ahora representa el 15 o 20%, depende de la hidraulicidad del año, de lo que lleva ese año. Pero a principios del siglo pasado y a mediados fue un motor muy importante de la industrialización de España. Bueno, España, y yo creo que la India del paso que nos va a adelantar, mira, España es un poco, la gente lo piensa como Singapur. Singapur se pone como un ejemplo, una ciudad muy organizada, como un estado-ciudad. Bueno, hace 50 años Singapur y España tenían una renta per cápita de $300 por persona y año. Hoy día la tienen 100 veces más en valor nominal, hay que descontar la inflación, etc. Casi igual, España un poquito menos. Es que España tiene un cambio económico y social, estamos ahora en una crisis terrible, bueno, muy seria, pero yo espero, soy genéticamente optimista, que la superaremos. Bueno, ¿cuál es lo que ha producido estos cambios? Y ahora vamos de lleno a la política del agua. Estos cambios importantes, pues yo he mencionado aquí una serie de factores. Quizá el más importante que pongo es el de la globalización, que afecta a todos los aspectos de la sociedad o a la mayor parte de ellos. Entonces, ¿en qué aspecto? Por ejemplo, quizá lo podemos sintetizar diciendo que lo más importante para la política mundial del agua no es eliminar
Ministerio del Agua de la India o el Ministerio del Agua de... Lo más importante es la World Trade Organization, la Organización Mundial de Comercio. ¿Y por qué eso? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Eso es quizá la idea, no la única, pero la idea más fundamental del cambio. Es decir, y ahí entramos, me voy a hacer una pregunta. Vamos a hablar del agua virtual. Que levante la mano los que han oído hablar y saben lo que es el agua virtual. O que levante la mano los que no lo saben, que es más. A ver, no han oído nunca hablar, que es el agua virtual. El agua virtual. Bueno, ese es un concepto clave para todo lo que estamos hablando. Miren, cuando ustedes se sientan en su casa o se sientan para comer, es decir, una persona en Madrid, y por lo no hablo de la India porque lo conozco muy bien. Nosotros bebemos al día 2 litros, quizá 3 en verano de agua. Utilizamos para la ducha, para los usos sanitarios, para el dishwasher, para, en fin, 100 litros, pongamos por caso, no sé cuál será, 100, más o menos. Y pongan otros 50 o 100 litros para los usos urbanos, para limpiar las calles, para los jardines, en fin, eso depende del nivel de cada ciudad, de cada país. Vamos, 200 litros. En California 300 porque tienen, en lugar de vivir en departamentos, en pisos, viven en casas aisladas, tienen su jacuzzi, etc. Bueno, tengan 300. Bueno, el agua necesaria para lo que comemos cada día, incluyendo desayuno, comida, cena, son 4.000, 5.000 litros. Aquí en la India menos, porque predominan los vegetarianos. Vegetarian people, they use indirectly this water. ¿Por qué hace falta? ¿Dónde están esos 4.000 litros que en mi comida? Pues están porque, mire, para producir 1 kilo de trigo, por mencionar hace falta 1.000 kilos de agua, aproximadamente, depende del clima de la zona. El agua no está en el trigo, el agua ha servido para la función, para la fotosíntesis, la función clorofílica. Y todo eso es una parte importantísima del agua, es lo que llamamos el agua verde. Se llama agua verde, el agua procede, todo el mundo sabe, del ciclo hidrológico, la lluvia, la lluvia que cae, una parte, es lo que llamamos agua verde, que los hidrogeólogos lo llamamos el agua de la zona no saturada, y que permite fundamentalmente los bosques, las praderas, el matorral, en fin, la vegetación, la mayor parte de los ecosistemas, los que no son así, pero la mayor parte absoluta son, eso es el agua verde. Llamamos agua azul la de los ríos, lagos y también el agua subterránea. Esos son los dos. Bueno, pues contando agua verde y agua azul, pues cada uno de nosotros cada día necesita solo para lo que comemos, que es lo más importante, digamos, de 2.000 a 4.000 litros al día. ¿Dónde está ese agua? Está en el agua de lluvia, que ha servido para las rainfed agriculture, para la agricultura no regada, sirve y que es muy importante. Por ejemplo, en mi país, en España, importa mucho trigo, cebada de Argentina, de Estados Unidos, de Brasil, de Alemania, donde llueve, es decir, tiene mucha agua verde y producen staple food, alimentos básicos que se exportan. Gran parte del arroz en Asia también es rainfed agriculture, es con el agua, con la agricultura pluvial, no de regadío. Bueno, pues eso es muy importante. Y luego hay otra parte también, es decir, para producir esta camisa que yo llevo, que es de algodón, es la que llevan ustedes la mayor parte, pues hace falta, yo no recuerdo, son 300 o 1.000 litros de agua, no recuerdo la cifra. ¿Por qué? Porque el algodón requiere agua, por lo que hemos dicho antes de la fotosíntesis. Y el proceso de elaborar el algodón, pues también, vamos a pasar de la planta al tejido, requiere una cierta cantidad de agua. Pero sobre todo es la agricultura, el 90% del agua que utiliza la humanidad es para la producción de alimentos o fibras. Eso es lo que entonces, ya hemos visto lo que es el agua virtual. ¿Qué es otra palabra de moda? La huella hidrológica, lo que se llama el water footprint.
Water footprint es una forma de medir todo el agua que necesita una persona, una colectividad, el agua que hace falta para producir la botella y el agua que está dentro. Eso es lo que se llama el water footprint de un producto, de una persona, de una colectividad. Entonces, eso lo ha llevado fundamentalmente el inventor del agua virtual, que un profesor inglés que vive en Tony Allen, que el año pasado publicó un libro de divulgación que está muy bien sobre este tema, que lo tienen las referencias que yo he dado, pero el que hizo muchos números sobre este tema para todo el mundo fue un profesor holandés de la Universidad de Twente, que es el que ha creado un centro, que tienen también las referencias, sobre lo que se llama la Water Footprint Network, donde son muchos datos. Y ha analizado el comercio de alimentos y de fibras industrialmente de todo el mundo. Cómo se mueve el agua virtual de unos países a otros. Todo se comercia. Y lo que se mueve o lo que se produce de doméstica, se llama doméstica, interior nacional. Bueno, no tenemos tiempo para entrar en ese tema. Es un tema muy interesante. Sin embargo, ¿qué ocurre? Y esto con los que saben aquí, nosotros en el laboratorio del Observatorio del Agua de la Fundación Botín no estamos muy de acuerdo con Twente, con la Universidad de Twente, porque hay lo que antes se llamaba un hidrocentrismo claro. Para estos señores, el agua es la que mueve el mundo, y eso no es cierto. El comercio mundial, es decir, hemos hablado, el agua va con el comercio mundial, mucho, no todo, aproximadamente el 20%, porque el 80% se consume in situ, es decir, la mayor parte del trigo, del arroz que se produce en la India se consume en la India. España es un poco distinto, porque importamos mucho. Pero entonces decimos que todo el país tiene que ser autosuficiente. Quizá la India tiene que ser autosuficiente. España no es ni tiene por qué ser autosuficiente en agua, porque si hay un comercio mundial justo, equitativo, no hay ningún problema. Hay países, Israel, Jordania, por ejemplo, todos los países del norte de África no podrían vivir sin el comercio. No tienen agua para producir los alimentos que necesitan, pero los pueden comprar. Miren, lo único, digamos, exagerando un poco, pero no mucho, realmente malo, es ser pobre. Si los países más pobres, no las personas, los países, son los que están padeciendo este tema. ¿Por qué? Porque cuando hay un cambio de precios en el mercado, en los alimentos básicos, hay problemas serios. Los ha habido con el flare-up, los precios que hubo hace el año 2008. Pero eso es un tema complejo. ¿A qué se debió aquello? Bueno, no voy a entrar en eso. Pero en buena parte a la manipulación de precios. En buena parte a algunos oligopolios internacionales que cerraron y desperdigaron el arroz. Fue el año que se produjo más arroz en el mundo, en el planeta. Y sin embargo, el precio del arroz subió al 300%, al triple. Bueno, hay distintas razones, coincidió con la crisis económica, no voy a entrar en los temas de esta charla, pero sí que es un poco lo que yo creo llevar a su mente, que el problema del agua no se resuelve out of the box, fuera del ministerio suyo, en buena parte. El problema del agua en la India lo resuelve el gobierno con su política de exportaciones e importaciones, en gran parte. Esto mucha gente no lo admite. No es así. En la Semana del Agua de la India no sé hasta qué punto se va a hablar de este tema, pero este es un hecho, guste o no guste. Eso es la realidad. Y ahora plantea problemas. No es tan sencillo como ver, estamos diciendo cosas que quizá chocan un poco, pero esa es una... Bueno, me estoy olvidando. Oscar, tú para mí, porque si no hay que... Bueno, como digo, la globalización, el hidrocentrismo. Bueno, aquí doy unas cifras, pero no los voy a... Bueno, porque creo que es significativo, hace 4 años hubo un foro, a lo mejor algunos de los de aquí, se llama un foro electrónico sobre la real world. O sea, electrónico porque no en un sitio presente, sino a través de internet,
para discutir la huella de carbono. Yo participé y hay cosas mías escritas allí, pero duró 3 meses. Yo al mes me retiré, porque aquello se transformó en una batalla campal entre los asiáticos vegetarianos y los comedores de carne roja, típicamente norteamericanos. Y claro, aquí tenemos un poco que ver con la... Pero bueno, es muy importante, es lo que digo, los factores intangibles. Es decir, porque, ¿cuál es el planteamiento? Es decir, hombre, sea usted vegetariano porque ahora no sé, usted habló para España, que a usted le gusta el chuletón de Ávila, es el de la red meat. Tú eso tranquilo, porque hay agua para todos y para más, siempre que las cosas hagan bien. Un profesor de Harvard, con el que hemos trabajado bastante, se llama Peter Rogers, que también ha estado en la India, no sé si lo conocen, con Briscoe está ahora con el Banco Mundial que ha ido a Harvard. Pues escribió un libro el año pasado que se titula Are We Running Out of Water? Nos estamos quedando sin agua. Pues para mí el planteamiento de Peter Rogers es muy sensato. Dice, no nos quedamos sin agua, nos podemos quedar sin agua si continuamos con business as usual, con la política que hay actualmente en muchas cosas. O sea que, aunque digo que soy genéticamente optimista, si continuamos las cosas haciendo las cosas mal, tendremos serios problemas y ya los hay en muchos sitios. O sea que hay agua para todos, pero hay que cambiar. En España hay que cambiar el chip, hay que cambiar un poco la forma de pensar o de actuar. Bueno, esto me lo voy a soltar sobre los usos del agua, pero vamos, es lo que quería decir, quizás esto es importante. Sea vegetariano o no vegetariano, sea red meat, y que con una población de 7.000 millones de personas o una población de 9.000, que es lo que estiman que se va a llegar en el año 50, resulta que el agua que utiliza el ser humano, el uso consultivo, para todos estos usos, como hemos hablado, es aproximadamente 10.000 kilómetros cúbicos para nuestra familia. Pero es que lo que llueve cada año son 110.000. Entonces hay 90.000 más. Ahora, entonces, otras expresiones lo llaman anchas Castilla, ¿no? O sea, no hay motivo de problema. Sí hay motivo de problema. Porque primero, los deep ecologists, los ecologistas ultras, dicen que toda esa agua hace falta para el mantenimiento de los ecosistemas. Es un tema muy importante, muy difícil y que hace falta una investigación mucho más a fondo y que se está haciendo. ¿Cuánta agua necesitan los ecosistemas para funcionar? ¿Cuánta agua necesitan los bosques? ¿Cuánta agua necesitan los wetlands? ¿Cuánta las zonas húmedas? ¿Cuánta agua? Pues es un tema muy debatido. Hay un informe famoso que es los Millennium Ecosystems, hecho por las Naciones Unidas, por el autor principal se llama Constanza, que no me acuerdo de qué país es. Bueno, fue un informe de hace ya 6-7 años que hoy día está muy debatido, porque bueno, está muy bien, esas cosas inician el tema, pero eso es un tema, es decir, se puede decir que no hay agua cuando el 90% del agua lo siguen los ecosistemas, pero hay que estudiarlo. Yo creo que el primer, los que estén interesados, análisis de una cuenca hidrográfica en el cual se ha considerado simultáneamente estos usos utilitarios del agua azul y del agua verde, los usos utilitarios para la agricultura, para el turismo, para todo, y los usos fundamentalmente de agua verde, también agua azul, para los ecosistemas. Es la cuenca del Guadalquivir en España, que lo hemos publicado hace este año. El que esté interesado está dando referencia y yo puedo. Es que yo sepa que es un estudio innovador, en algunos aspectos preliminar, habrá que irlo mejorando, pero realmente si queremos tener un conocimiento del agua, pues como digo yo, empecé con las aguas subterráneas, no estoy hablando para nada, ahora lo tenemos un poco de aguas subterráneas. Es que no, hay que tender a considerar también por cuencas, por países, también estos otros usos de los ecosistemas. Es un tema que hace falta mucha investigación todavía, pero es un tema importante. Es que no sepamos las cosas no quiere decir que no sean importantes. Bueno, vamos a continuar. Óscar, tú me estás dejando ir demasiado. No, estamos aquí para escucharte. No,
Bueno, ¿cuál ha sido otro driver, otra causa de por qué hay cambiar? Ustedes saben, han oído hablar mucho de las plantas desaladoras. Membrane technology es que hoy día fundamentalmente es lo que se llama osmosis inversa, que casi todas las plantas grandes funcionan por osmosis inversa. Quizá dentro de 10 o 15 años funciona lo mismo. Esta mañana leía un artículo hablando de cómo la nanotecnología puede introducir cambios importantes en este. Pero en fin, yo en mi trabajo solo hablo de aquellos sistemas que son baratos, relativamente baratos, que no son discutidos, ¿no? Y que son asequibles. ¿Es asequible la desalinización? Según para qué cosas. El coste hoy día, que es ahí también hay muchos intereses creados en estas cosas. El coste de la desalinización de una planta de tamaño grande, por ejemplo, las que hay en Singapur, las que hay en Israel, y que funciona todo el año, que funcionan 7.000 de las 8.000 horas que tiene el año, viene a ser del orden de $0,5 por metro cúbico. Esa es un agua que se puede pagar en las ciudades en general, aunque en sitios es más barata que eso, pero que está cerca de la costa, naturalmente, porque si hay que elevarlo a Bogotá, que son 2.000 metros, ¿no? Pues eso cuesta mucho dinero en la energía. Pero la mayor parte de las grandes urbanizaciones, las megacities, están al lado del mar, la mayor parte de ellas, no todas. Nueva Delhi no está al lado del mar, o sea que las desaladoras probablemente no sean una solución. Vámonos. Lo que pasa es que los desaladoras sirven también para cambiar las características químicas del agua, o sea, para tratar las aguas residuales usadas de las ciudades. Hay procedimientos normalmente más baratos y más sencillos. Pero, bueno, esto ha sido un impacto muy grande. Por ejemplo, volviendo a, ya no sé, al caso de España. En España las desaladoras desde hace 30 años están funcionando, especialmente en las Islas Canarias y en algunos sitios de la costa. Entonces, el gobierno español hace 8 años había discutido trasvase water transfer de un río Ebro en España a otra zona de España. El gobierno, hubo un cambio de gobierno, ese trasvase era opuesto por algunas y se decidió cancelarlo. En cambio de eso vamos a hacer un plan de desaladoras. Eso ha sido un fracaso total. ¿Por qué? Porque para usos urbanos funciona. Y funciona, es como un seguro cuando no tiene. Pero para usos agrícolas, para usos de alto valor podrían funcionar, pero para usos normales, de cultural, agua desaladora, es imposible, cuesta un precio muy alto. O sea, pero las desaladoras es decir, la industria química ha aportado algo muy importante para la política de la luz. Por ejemplo, en España, aunque digo el plan ha sido un fracaso, porque querían sacar 600 millones de metros cúbicos de agua al año, entonces están sacando mucho menos, y solo para los usos urbanos. Los agricultores se han negado a pagar el precio que pide el gobierno, aunque estamos subvencionando. Están dando el agua, si quieren utilizarla, a 30 céntimos de dólar, con una fuerte subvención que pagamos el resto de los españoles, aún si no lo quieren. ¿Por qué? Y ahí entramos en el precio. Porque es en el caos sobre las aguas subterráneas que hay en España. Es más barato comprar aguas subterráneas, sea legal o ilegal, que pagar el agua de una desaladora. Es decir, una idea que hay que tener en cuenta, que algunos no lo tienen, la mayor parte de los agricultores no son retrasados mentales, son como ustedes, como somos los que estamos aquí, son personas normales, y dice, bueno, en los países, en la mayor parte de los países, excepto los anglosajones, las leyes no se cumplen, punto, en general. Es que una cosa sea ley o no, tiene una importancia bastante relativa. Algunos se esconderán, pero es una vida real, es la vida real. Y pienso que en la India no es que no se cumpla, es que no hay ley de aguas subterráneas, con lo cual es mucho mejor estar en la legalidad porque y quizás lo más sensato, mire, hay un libro
publicado hace 11 años, que sobre California, que se llama Dividing the Waters. Hace un análisis de hace ya 10 años, por un discípulo que es el premio Nobel hace 10 años de Eleanor Ostrom, quizá algunos son una economista, una profesora de economía. Y el autor Lindquist hace el análisis de California y dice, bueno, el caos puede ser una mejor forma de funcionar que querer tener una especie de zar hidráulico o de gran hermano hidráulico. Bueno, es un tema discutible, se ha dicho así, parece que no es, pero bueno, hay que tener en cuenta que no es tan fácil hacer hay que hacerla y hay que ir a por ello y hay que conseguirlo. Y en España estamos luchando fuertemente por ello, por las aguas subterráneas. Y yo creo que vamos a pasar a las aguas subterráneas, que esto me ha anunciado que es lo que ya he trabajado más. Lo que se llama el Groundwater Intensive Silent Revolution. Es una expresión, Silent Revolution, que en la Fundación Botín acuñamos en el año 2003 en el Foro Mundial del Agua Urbana en Kioto. ¿Por qué lo llamamos Silent Revolution? Porque ha ocurrido el prototipo es la India de esta Silent Revolution. Es decir, ¿qué ha ocurrido? Es decir, el agua subterránea normalmente no ha sido intensamente utilizada hasta hace 50 años, dependen de los sitios. ¿Por qué? Porque, bueno, en la Biblia, y yo supongo que en los Vedas también habrá alusiones al uso del agua subterránea y conflictos sobre el agua subterránea. Es decir, entre Abraham con los filisteos, con los palestinos, vean que la cosa continúa, entre los judíos y palestinos. O sea, después de eso, desde hace 35 siglos, el problema continúa. Bueno, pero era discusión de pozos para el ganado, pozos sacaban muy poco agua. Ahora lo veremos más. ¿Por qué ha cambiado la agua subterránea? Pues vamos a ver. Bueno, esto es el uso del agua subterránea tomado de un trabajo de Tushar Shah. Tushar Shah es un economista indio que es quizá el hombre que mejor y más escrito sobre economía del agua subterránea. Por ejemplo, de la India, que últimamente ha cambiado de opinión. El último artículo de hace unos meses ya cambia un poco opiniones anteriores. Pero bueno, vamos, aquí está en la sala está Aditi Mukherjee, que es otra insigne hindú que trabaja en este momento en el IMI. El IMI es International Water Management Institute, que está en Colombo y que hay muchos, y que ha trabajado mucho en Asia. Bueno, Aditi hizo su tesis sobre West Bengal, mereció un premio internacional, pero no voy a hablar de ello, pues sobre todo si hay tiempo y ella quiere decir algo, ya lo dirá. Pero sobre este tema del agua subterránea, que es muy distinto, West Bengal es muy distinto, Gujarat muy distinto. Miren, para ver un poco la idea de la diferencia entre la India y España, la mitad de la India, o tercera parte, son hard rocks, ¿no? Tercera parte, mitad, 50% hard rocks. Bueno, hard rocks, rocas duras, granitos, basaltos. En la India son sobre todo los basaltos lusitanos. Bueno, en España, los pozos que no se considera acuífero, porque es un rendimiento muy pobre. ¿Por qué se utiliza aquí? Es una economía en muchos sitios de subsistencia, ser o no ser. Entonces, por eso digo que la política de cada país tiene que tener en cuenta tanto las condiciones geológicas, hidrológicas, como la situación social. Es decir, y eso, lo que pasa es que esa situación social está cambiando en todo el mundo, y en general la mejor, yo diría. Bueno, esto es un gráfico, es decir, hace 50 años la situación de aguas subterráneas, según Tushar Shah, se estimaba en unos 100 kilómetros cúbicos al año. En este momento, el mismo Tushar Shah la estima en 1000. Se ha multiplicado por 10 el uso de las aguas subterráneas. Y eso ha sido lo que llamamos la revolución silenciosa, porque normalmente, creo que esto se ha debido a tres causas, porque fundamentalmente a la mejora de los sistemas de perforación, que tienen que continuar mejorando,
al invento de la bomba de turbina. Eso sí, quizá para muchos de ustedes sean familiares, esas bombas que son como un obús, un cilindro de todos los tamaños. Una bomba de estas que tiene un diámetro de este tipo, que tiene el motor y la bomba normalmente juntos, se puede sacar agua para dar, si la geología lo permite, para agua para alimentar a una población de 50.000 personas de un solo pozo. Depende del tipo de acuífero, pero eso ha sido la gran revolución, está en una parte promovida por estas bombas, que se pueden utilizar con diésel o con eléctrica, con respuesta. Pero aquí vamos a entrar ahora en el detalle porque además aquí hay expertos. Y luego también ha contribuido a la hidrogeología, que era mi campo, y el campo se ha convertido en una ciencia seria. Como anécdota, en un libro de texto clásico de hidrogeología, en este momento no me acuerdo el nombre, Dante en la introducción habla de cómo ha cambiado la cosa. Y cita en un tribunal de Ohio, en Estados Unidos, hace 120 años, un pleito Smith against, que sea, Smith versus, lo anuncian. Y el juez dice, bueno, un señor que tenía dice, otro ya ha hecho un pozo y me está perjudicando. Y el juez dice, mire, esto del agua subterránea es un tema tan misterioso que no hay quien sepa lo que pasa. Por consiguiente, no hay razón causa-efecto y este señor no tiene que preocupar porque nadie sabe qué le pasa por ahí abajo. Ese es el argumento. Bueno, 100 años después, evidentemente no el mismo juez, pero en el mismo juzgado hay otro pleito y sale pues una cantera contra un señor que hace unas... Y el juez dice, las cosas han cambiado, hoy día la ciencia nos permite, en la mayor parte de los casos, dilucidar causa-efecto. Por consiguiente, el señor Smith o el señor Clark, lo que sea, tiene que compensar económicamente al otro porque la causa no hay. Desde la hidrogeología se ha convertido en una... puede predecir bastante bien las cosas, en general, de los efectos. Bueno, estos son gráficos utilizados desde hace muchos años. ¿Qué ha pasado? Pues hemos pasado del Black Well, del pozo excavado bonito, en España se cita, estamos en el Cervantes, Ramón Jiménez, por ejemplo, tiene poesías, Platero y yo, muy buenas, hablando de pozos y tal. Pues ese pozo con flores, bonito, tal, y a los pozos ya nuevos, que tardan 2 meses en hacerlo, y cuentan 1000 metros de profundidad. Es casi una tecnología de todo. Se ha pasado del water queen, que en España se llama la noria, que es para pozos. Esto es un campo de fresas, y esto es el pozo. Este es un pozo que puede dar 100 litros por segundo, es decir, y se ha pasado de los, no sé aquí supongo que en la India, como en todas partes, de los water witchers o zaorís, decimos en español, o de los dowsers, a los modelos que hacen aquí, aquí en todas partes, a los modelos que ya permiten predecir las cosas, una actitud bastante aceptable. Bueno, y esto es, voy con otra anécdota, pero Oscar, me temo que no estoy alargando demasiado. Hace año 2003 o 2004 había una reunión en el Mar Muerto patrocinada por el gobierno jordano, que es un país, como saben, de los países más árabes del mundo, y por una ayuda americana. Bueno, hubo una reunión allí hablando del tema del agua, pues yo presenté mi exposición, que no recuerdo ese día, pero el coloquio posterior, como ahora había más gente, pues alguien dijo, bueno, es que en California, tal, y miren ustedes, dije, yo he pasado mi último año sabático, que pasé antes de pasar en Davis, que es la Universidad de Davis, que es la Universidad Americana en California. Y a mí no me gusta la política de nuevo americana, pero tiene muchas cosas buenas, porque el lobby de los farmers, the farmers lobby, is so powerful, es de NRA, the National Rifle Association. No se sabe lo que es la National Rifle Association. Es ahora hace poco ha habido otro caso, me parece. Cada año, cada 2 años, hay un loco que coge un
rifle o una pistola y mata 10, 15 personas, así, o sea, y eso ocurre casi, yo diría, no es periódico, pero recurrente, cada año, cada 2 años, cada 3 años, como mucho, loco, que normalmente termina matándole a él, y entonces se desencadena una campaña en los Estados Unidos para la prohibición de armas. Por los Estados Unidos ustedes pueden pedir casi una ametralladora, una machine gun, pero no tanto, pero casi, por correo, y son bien, o sea que, y no digamos una pistola, en fin, algunos estados tienen algunas restricciones. Y entonces nunca, es decir, la National Rifle Association defiende la venta de armas. Por lo menos, es el espíritu americano, la autodefensa, si no las armas las tienen los criminales, si no las tienen las personas honradas. Yo no entro ni a favor ni en contra del sistema. En Europa no existe esto y en la India no sé cómo está. Pero entonces uno de los asistentes yo dije, bueno, es que Boyce Farmer en California es so powerful, es el National Rifle Association. Y uno dijo, es que son los mismos, son los agricultores. Y todo el mundo se echó a reír. 15 días después, el director de una revista que se llama la American Society of Civil Engineers me escribió pidiendo si quería escribir una editorial sobre la Silent Revolution y escribir una editorial, y esta es la figura, que no da tiempo a explicarle cuando te digo. Pero creo que explica, en ese caso no podemos cambiar un poco, pero sí, lo he hecho esta más sencilla. Estudiamos la evolución de las tendencias en el uso intensivo de las aguas subterráneas, que aparece en la India también. Y decimos, bueno, ¿qué ha pasado con las aguas subterráneas? Como he dicho antes, el drilling machine, la Turing Pump, ha provocado que se utilice. ¿Por qué? Pues porque hay toda una serie de razones que algunas diré rápidamente a favor de la agua subterránea. Pero bueno, en la India, que es el prototipo de uso de agua subterránea, ya me corregirán los colegas indios si me equivoco, by wrong, you tell the truth. They have drilled 20 million, around 20 millones de pozos en los últimos 50 años. La mayor parte de la agricultura de regadío que tiene en la India es con aguas subterráneas. La mayor parte. La India, bueno, cuando Pandit Nehru, el primer ministro de la India, dijo, también me corrigen si me equivoco, pero en adelante los templos de la India serán los reservoirs, los dams del reservoir. Totalmente equivocado. Vamos a enfocar en todo el mundo. Porque ha cambiado. Es decir, ha sido la revolución en la India en los años 40, 50 y una awful famine. Million people were like starving to death in that time. India has become now an exporter of grain. The main problem for India is the World Trade Organization, that because the euro and the USA have been protected, tienen una protección fiscal muy grande que impide a la India vender sus productos en esos países. Por eso, antes he dicho, el principal problema es de tipo ético, pero también de la política del agua. Es decir, entonces, las aguas subterráneas han sido una auténtica revolución. ¿Por qué la llamamos revolución y silenciosa? Porque se ha hecho al margen de las, en general, de las water authorities en España, y creo que en buena parte también. ¿Qué ha ocurrido? Que normalmente los impulsores del uso del agua subterránea han sido los departamentos de agricultura en casi todos los países, que sabían muy poco de hidrología en general, pero querían producir. Y el avance de la hidrogeología, los métodos de perforación, han facilitado, en general, han dado subsidios, aquí en gran parte así por la energía eléctrica en la India, para que se pudiesen hacer aguas subterráneas y facilitar la producción agrícola. Como digo, la India ha pasado de valuable famines to become one of the main grain exporters of the world. Bien, pues eso tiene
everything has pros and cons, and this is something that we are studying and we continue on. And India is the main situation, the main issue. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esto lo explico un poco, muy rápidamente. Cuando aumenta la explotación, entonces aparece que vamos a hablar del informe de Briscoe sobre la India, del informe del Banco Mundial, que algunos de ustedes lo conocerán, y que es de hace 7 años. Perfecta, a very good diagnosis, in my opinion, a very good treatment. I don't, you might be don't agree with that, but this is my opinion. I have told that to this professor at Harvard University. So what is the problem? Well, the farmers begin to drill, right? And then because there's free access to the aquifer, right? And it's independent, and they begin to drill, and then the water table usually is going down. And then this last meeting, I was speaking about Rio Plus 20 in Plattsburgh and Florida, United Nations meeting. On the head of the told, the problem is in some countries the water table is being depleted 25 or half a meter per year. So what? So what? What does it mean? It may be very serious if you are in Yemen, but could be not so serious if you are in Addis, Mukersi, aerial thesis in the delta, in the Ganga delta. You have 1,000 meters of fresh water aquifer. So it depends on the place. It depends. Then what happens? Water is depleted. You need more energy to pump the water. That's totally. And you have to drill water wells at some time are deeper. And then you say, well, the poor farmers have usually not wells, not so deep for that. And the rich farmer drill deep wells with rigs, with machines. And then the poor farmers, the water becomes dry and they are lost. So this social justice, well, this is something that in the thesis of David is considered, well, we'll have no time to, but it's not like that, 5 minutes more. But this is a very important issue that we have no time to discuss it. But the question is that this line, this violet line, means the decreasing of population, the rural population. This means to be about half a century, more or less. And this I describe the problems with. The problem is that the farmers begin to drill, the farmers become powerful, the associations. And then at the same time, in the 60s, I don't know here so much in India, begin the conservation movement, the green movement. And this comes. The farmers, when the farmers are depleted, very depleted, they become powerful, socially powerful people, and they ask for water transfer from river to another place. It's the case in Spain, and this is the case in many places all over the world, including in Mexico. That's what I want to go to Albuquerque. Then there's a big debate today in many places. So what is that? What is the solution? The solution is to transfer these people that created a wealth. Because groundwater, this is also a paper written, Marcus Mann in Berg, about how the groundwater is a social developer. So why not? Mainly because, mainly in India, because the groundwater irrigated means that there is less risk with the monsoon, less risk with the drought. This is the main cause. So the farmers, they invest, they are going to recover. They are going to recover.
And this social is changing a lot. So the farmers become not perhaps not rich, but middle class, and their children go to school, they become teachers. This is, we are thinking here about 50 years, this generation. So social groundwater irrigation has been an important social driver. In Spain, obviously, it's been like that, right? Yes. In India, across some people is the same. Then it becomes the class between the farmers lobby and the ecologists. And this is the class in Spain, typical class. And here, some people are with the same, probably have the same problems here, more similar problems. Who is right, who is wrong? Well, we have no time to speak about that, but this is the situation. But the situation is at the same time when farmers are more retarded, when the people, the cost of the water is increasing, what they do is look for crops that are more valuable. Right? And this is the situation. Farmers are not mentally retarded. In Gujarat, the aquifer has been depleted, but I have read that now these people are producing horticulture. They are producing cash crops, that is, crops with higher value. They are producing flowers in your country, in Colombia. It's an anecdote, flowers. They touch tangible things. This is a funny anecdote. I was in Colombia, there was a study that what you can use water, and then you have to grow flowers because expensive. They are exporting roses from Colombia all over the world. And but later, that was in Brazil. The question that the farmers, they don't like to grow flowers. This is something for women, and we are machos. We are. This is something that you. Well, this is tangible values. This might be enough, probably they can change, enough to say, well, even hydrologically, economically, this is interesting, but this is not a job for a man, this is a job for a woman. Ridiculous, but that's, you have to, you are going to find things like that from time to time. Okay, we have to finish. Well, so I have, well, another important thing, very important, is this. This is a revolution. This and the tablet and the information technology, this is positive in general. And this means that one very important thing in water governance is participation of the people. And participation, transparency, accountability. And the information technology is facilitating this in a way that was unthinkable 10 years ago. Unthinkable 10 years ago. This is in Spain, it's already fact. And in India, I don't know if it is or not, but it will be in 5 years, in 10 years. Things are changing so fast that it's difficult. What Oscar, I think we have to information technology, urbanization. Well, I am not interested for that, and the urbanization. Another thing, well, what about the climate change? This is requires. And then I think we are not going to, I have told the main things about Spain. I think I have here, and please, are you going to hear you? Yes, very good. Thanks very much. Well, thanks very much, Professor Llamas. I think it's been the subject, as you see, it's a long subject, and with many things, and he's been saying things that I think we usually don't take into consideration. Thanks for, and now really would like to hear the opinion and a few words from Mr. Dima. So, I have the floor.
much time will be left? First of all, I would like to thank the director of the institute, and really I feel privileged to meet. I think Professor M. Raymond Thomas. He has given the enlightening speech on the ideas regarding this water management, water use, water technologies, and its globalizations and its stress on water sources, and his experiences about the water management techniques and managements. I would like to start from where the water management and water use started. In fact, if we get back to the history, it has started with the appearance of the man or the fauna or flora of the land. But during the process of the change, in human fauna and flora, all the water requirements and the needs have been changed. The needs all over the world, all in the civilization, has changed with the surrounding environments and the necessities. And ultimately, those needs and necessities has taken the modern shape. We call it the technologies advancements. If we talk about the civilizations in Mara, if we talk about the civilizations, about the Tigris and Euphrates, if we talk about the great hydraulic civilization, that is Indus civilization, almost all the things were very similar. They have associated the water management both with the religion and with the need. A religion to check the quality or to maintain the water quality. Need with the maintenance. And for the management, the basic requirement is assessment of the availability of resources. And the civilization, if they had been successful in assessing their water sources in a proper way or more accurately, they had been more efficient in water use. After assessing their sources, they have planned the agriculture, they have planned drinking water, they have planned the conservations. If we get back to the water management practices in the deserts, nobody has taught them the technologies. It is only their experiences, day-to-day experiences, and the scarce availability of the resource. They conserved each and every drop of the water falls in there. Indian desert receives less than 200 millimeters of rains. But whatever the fall, they collected and they utilized for the whole year. They started with the wisdom of recycle and reuse of the water. And they have done it more efficiently. I had opportunity to go through the literatures regarding the water management, particularly in the ports or in the palaces. There is no record in the history that a king has lost the war because of the non-availability of water.
If you get back to the Philistines and the Israelites, that history has started only with the water management. There are known dug wells aging more than 3,000 years are existing over there. Similarly, if you get back to the Indus civilization, if you get back to the Tigris and the Mount Euphrates, you can see the existing archaeological findings along that coast regarding the conservation of the water and the development of the waters. So, what I would like to emphasize upon, that it is the environment, it is a need, it is a necessity which has made us to improve our technology, improve our management practices through interventions of the available technologies. Technologies can be for the management of surface water, technologies for the management of the river, and ultimately technologies for the water quality improvements. When we have to talk about the water, we have to talk about the entire hydrological cycle. In hydrological cycles, precipitation, it can be in any form, it can be snow, it can be rainfall. Then comes the water available on the surface, that is the runoff. It is a major component, it is the only component from where all the activities for the water management starts. If there is a frequent rainfalls, or the rainfalls are equally distributed through the whole years, practices are more developed on the surface water. But in the countries like India, where the rainfall exists or the water availability from the runoff or the rainfall is available, not more than 3 to 4 months. So we have to thought over here to conserve the water, to be utilized for the remaining part of the year. The conservation practices, if you go the big way, those are the big dams. India has created a capacity to store about 2.8 BCM. Yeah, 225 That is BCM capacity. But major part of the water goes to the sea, unutilized. That is for the major rivers, but along for the minor streams and the rivulets. The traditional wisdom existed in our country to divert the flood water to the series of the tanks during the flood period and store it for the use of many part of the year. With that, the wisdom started to discharge the groundwater in those areas, which were being utilized during the period when there is no water in the pond or in the tank. The left was the groundwater. If you had the opportunity to go through the traditional wisdoms of Indian water harvesting and water conservation and development practices, those have been more highly meticulous and scientifically designed structures. Scientifically planned, and even the stone used for construction of the water structures like dug well, step wells, are related to the water quality and for controlling the evapotranspiration losses. They were designed, the traditional structures, which had been similarity with the pyramids in Egypt, to control the water quality in the structures. They have located the pillars
they have made the design of structures or the angles of the structures in relation to the sun rays. In addition to that, they were having the health values. When we talk about the step wells in Rajasthan and Gujarat, in the western part of the country, the studies has been carried out by certain authors that certain bacteria can control at certain type of temperatures. So during that period, the king, the royals, they used to have the water from particular points, and the commoners, they will have the water from the waters. This happens in the areas where water stress was important. And another part of the hills, about 20% area of the country is not drained by the hills, that is called mainly by the Himalayas. Again, there is a water scarcity. Water is available during the rains, but after rains, there is no water. Population settlement is on the top of the hills, surviving on small streams. Good water during rains and at the time of melting of the snow is not usable because of the turbid load. During winter, it is not usable because it gets freezes. And with this scarcity, they have developed the wisdoms on community basis. Well-defined systems exist in Leh and Ladakh in the document shape. That who will get how much share of the water. And they have considered the land holdings. And they have considered the populace without the land holding. Because they are also the stakeholders of the water. From that point, for such like needs, the community participation arrangement started. All the settlements are located downstream of the water points or water sources. All the agricultural fields are also related to the water sources. And above that used to the forest of the basement, where they used to conserve the water. That used to act as a recharge. Sustainability of the streams and sustainability of the crops. Then we get back to the hard rock areas, which he has mentioned. We are having around 70% of the country is under hard rock level. That's Peninsular state. There the problems are of different types. Good rainfall. But there is no aquifer systems which can retain the water for the long period. So their technological interventions and the community wisdom was entirely different. And when we talk about the water management in such areas, we have to talk in terms of the sustainability of the availability of water. That particular water, integrated with the surface water that is conserved in the form of the tanks. Then we get back to the Lake Tarim. That is Ganges Plains, industry. Huge resources of the groundwater, which goes as runoff. Huge resources of the surface water, that also goes as runoff, as surface water. And other threats on the stress on the water in terms of its use and the pollution brought down along with the rivers. Geogenic pollutants associated with the deposition of the sediments, particularly like arsenic, iron, and fluoride. That when we talk about these pollutants, then we have to talk about health.
And with the human interventions and increase in the population, as Professor has rightly pointed out, that with the increase in the population, water demand increases. And with that, stakeholder also increases. Earlier, there used to be one stakeholder, that was agriculture, along with the human population. It was not separate. But now, the other stakeholders, which is increasing its stakes day by day, that is agriculture, they are actually growing. And more claimant of the stakeholder is the urbanization. So it is multiple system of the water stakeholders. So we have to talk about the management of this. Then, where the resources are involved, water conserved in water bodies, and the water in the groundwater. And the major issue which we are concentrating now is the subterranean flow which is going to the sea. We have estimated it is around 6 to 7 BCM, which is going along the coast of the sea. And our stress areas are the coastal cities. So we have to talk about their needs also. We are looking into that also. And ultimately, when we have to talk about the water, we have to talk both supply side and demand side. We are looking into that. Supply side, we have to go for the conservation and accommodation by conserving the water for the period when it's available. At the demand side, we have to conserve and we have to increase the efficiency of the water. We will not increase our source, but we will increase the availability of the source, on which Government of India is stressing and looking forward for 20% increase in water sufficiency in coming years. And health concerns are of very serious nature. With the pollution, urban centers, industries, agriculture, it is shrinking our water resources. And it is coming out in the pharmaceutical diseases related to water, because water is a catalyst for most of the diseases. So we are concentrating on the effect and the areas affected by pesticides, arsenic, particularly in the downstream of Ganges, Bihar, Bengal, Uttar Pradesh, and we have come across some indications in Assam of this. So we are thrusting more on the studies of the areas those are similar conditions. Along with, we are studying the assessing, rather I would say, the pesticides, which we have been traditionally using for agriculture system, and which is how to be supplemental activity with the use of fertilizers, chemical fertilizers. An additional source we are looking forward towards is the saline water. Coastally it's a sea, inland it's a saline groundwater. Saline water is existing almost around 10 to 15% of these areas, particularly Rajasthan, and the coastal areas. That we are also considering as a resource. And ultimately, what the Government of India we are looking towards to address the issue for the water management as practices. A compatibility between the users, availability of the resources, and the technologies, and protection of the population. And that can only be done with the awareness in the community of the users, and the involvement of the community and the stakeholders in water use. More and more thrust is given for the creation of the availability of this awareness that this much is the resource, this is stress, and this we have to manage. Otherwise, we are
increasing and adding to more and more stress on the water sources and ultimately to also social economy. With that, thank you very much. Thanks very much, Professor Timan. And now we still have a few minutes. We can open the floor for a few questions. Maybe Aditi Mukherjee would like to say something. Mr. Arora? Yeah. In fact, one big factor which is causing the shortage of water is global warming. See, because of global warming, there is a faster melting of the glaciers, but the water doesn't come down, gradually. The lakes are formed, and when the lake bursts, then that's when the entire water, that goes waste. So there has to be gradually there will be more and more scarcity of water. The second thing is that this professor has mentioned, what you have mentioned about the vegetarian and non-vegetarian diet. What I have gathered is this, that a non-vegetarian diet, cooking the non-vegetarian diet needs greater amount of water. Now, the solution to both global warming and the shortage of water is if we can convert to vegetarianism. The global warming also will be tackled, and the shortage of water also will be tackled. This is what my view is. Well, I am not going to discuss the global warming or not, right? Because there's something that is not quite clear. But assuming that global warming is right, for me the main problem today is the lack of a good regulation for the 90% of the water is for food and fiber. 90% of the water is used to produce food or fibers. Then, for instance, in many of the reports of global warming, they are telling only the bad side of that global warming. But for instance, global warming may do that Siberia is going to begin the greenery for the whole world. I don't know if it's true or not, but this is something that should be mentioned also. Also, I can tell you only about Spain. In Spain, we can check in some places, the flow of the rivers, the stream flow is decreasing. That's well mentioned. But the rainfall is the same. The temperature has increased only half a degree. What is the explanation? There is a big discussion among the experts in Spain. Probably the question is that it's more important that the climate change, the global change, the change in the use of the land, that might be at least in Spain, and even there is a lot of uncertainty about it. So, in my opinion, all this in this question, what I have not mentioned in my presentation is very important, the question of the quality. The quality of the water is a very crucial issue. And the main polluter is agriculture. Don't forget that. The main polluter, pesticides and chemicals in general. Then we have to find solutions for that. But for me, we are putting most of the money for studies in climate change. Climate change, in my opinion, well, I don't mean that I am not a climate denier. I think this is a very important issue. And it's in making the sub-product that we are knowing better the climatic system. But for instance, this, I am trying to be very much down to earth with very specific cases. Metrification, you can't do that, because otherwise we are speaking about what is going to happen 100 years from now. That's fiction science. This is fiction science. All these scenarios is impossible to say. But we have, in my opinion, very practical things to do right now in many places. And you are doing that. And this is in creating an awareness for the population. For instance, in my country, practically there is no water harvesting because it's not necessary, probably.
But water harvesting is going to be very, it's important to create awareness of the people. But you are not going to solve the problems with water harvesting. You are going to solve the problems with the trade of food from the other, with concerning use of surface water, inland water, etc., etc. Water harvesting has a very indirect effect psychologically. And that's the intangible thing. This might be more important than the discussion water transfer of to build or not to build a dam. So, in my opinion, water is like many other things. It's very complex issue. And then what I don't like is the emphasis that there is today, the emphasis in climate change. Well, climate change, I think is important, but perhaps we are beating around the bush, not going to the target should be another role without forgetting this. Well, but this obviously that's an opinion. There are many people that have different opinion. Muchas gracias. I can say something about this, what you talked about this climate change and this. Climate change will bring the change of increasing the runoff in a short period. Increasing? The runoff. When the snow melts, it will be faster. And when the rainfall, if the intensity will be more and the period will be less. So we need to have the conservation measures. We have to conserve the water. Either you conserve on the surface or you conserve the water underground. And with that, as you rightly pointed out, I missed that point, that the water harvesting. These are more basic components for the water. Muchas gracias al Instituto Cervantes por esta magnífica oportunidad. Muchas gracias, profesor Llamas, por tan provocativa conferencia. Y muchas gracias al funcionario de alto gobierno indio que nos acompaña. Hay quien debe preguntarse en el auditorio qué hace un embajador en una conferencia como esta. Debe estar disfrutando de un magnífico cóctel en un día nacional o algo así. Y la respuesta en mi caso es muy sencilla. Yo fui el gerente general de la empresa de producto y alcantarillado de Bogotá y a mí me correspondió manejar la crisis del sistema de abastecimiento de nuestra capital, la más aguda en los últimos 70 años, y yo le tomé un gran amor al agua y a su consideración social. Y aunque pues, a ratos abandono la especialidad, he tratado de cultivarla. Voy a hacer un par de comentarios, 3 o 4, probablemente también provocativos, para animar la discusión. A mí me gusta mucho el reconocimiento que hace el profesor Llamas de la tarea histórica de India en materia de uso de aguas subterráneas, de manejar la cosecha de agua y de manejar la estacionalidad de agua como una enseñanza para todo el mundo. Parece que es excelente que se diga y que se diga en círculos académicos y que se explique. Porque diciéndolo, afirmando lo que India hace muy bien, podemos hablar de lo que hace muy mal, ¿no? Para balancear la opinión. Y una de las cosas que hace muy mal es que continúa siendo una economía protegida. Entonces uno no puede usar el comercio internacional para abastecerse si no está dispuesto a abrir su economía. No es posible, por ejemplo, que nosotros tengamos que pagar 150% de arancel para traer café colombiano, que es el mejor café del mundo ahora mismo. Pero que seamos buenos para traer soya o azúcar, porque estamos trayendo entonces agua dulce y agua verde en cantidad, pero no podemos traer
agua que produzca billetes verdes que también nos interesan. Ese es un tema. India tiene ese problema de que quiere abrirse al mundo, pero quiere seguir siendo una economía protegida. Y no se pueden tener los dos planos de la felicidad al tiempo. Lo segundo es, a mí me parece que tanto el planteamiento con lo profundo que es del profesor Llamas, como parte de lo dicho en el foro, entraña una perspectiva que es un poco anacrónica en materia de economía ambiental. Y es todavía mirar el consumo por sectores. Ese tema del consumo rural y en qué se gasta el agua, cuando hoy en día la economía se explica desde cadenas de valor. Y entonces uno no puede decir, mire, la agricultura termina allí porque queda a tantos kilómetros del casco urbano o porque tiene una renta diferencial del suelo de esta manera, porque eso ya no es cierto. Porque la agregación de valor se da en el propio seno del trabajo agrícola y porque así como se han industrializado los servicios, se ha reprimarizado la industria. Entonces uno no puede, a partir de la localización del uso y de la fuente o del consumo, crear categorías sobre qué sector usa más o menos eficiente las cosas, porque eso va a confundir todo y porque es un poco de modé, es un poco de los 70s, esa idea, mira, la economía se divide en sector primario, rural, urbano, etc. Eso es bastante anacrónico, ¿no? Y la mejor demostración de que es anacrónico es cuando surge la tesis del vegetarianismo, que es realmente una tesis bastante menor, ¿no? Primero porque para producir productos no vegetarianos hay que consumir vegetales, pero para producir vegetales hay que consumir una cantidad de elementos de tipo industrial y no vegetariano. La Revolución Verde consistió en eso, ¿no? Y aquí tenemos problemas tan graves como que hay 33.000 personas al año que se suicidan ingiriendo pesticidas cuando no pueden pagar el crédito rural. El mundo poco habla de eso. Y cuando uno está negociando en el World Trade Organization, poco se habla de eso, cuántos subsidios va a producir y cuántos suicidios va a producir esta decisión comercial. Entonces, para tranquilidad de todos, en el día de hoy Times of India y The Hindu contienen una noticia muy buena proveniente de Alemania, y es que esta semana un grupo científico localizado en Heidelberg y con antenas en 3 capitales más de Alemania ha llegado a confirmar y a publicar ya en revistas indexadas la producción 100% de carne sintética. Y esto nos va a resolver muchos problemas. Entre otras cosas, este tipo de discusiones que estaban bien para tiempos de Gandhi, cuando él sufrió la contradicción en Sudáfrica, comió carne y después dijo no, regreso, no, me mantengo, etcétera, que también es un poco de modelo, ¿no? De cara a lo que está haciendo la ciencia y la tecnología, que es que hoy, felizmente, hoy justamente, como para rendir un homenaje al profesor Llamas, hoy se ha anunciado en el mundo la producción de carne sintética. Enhorabuena. Por último, quisiera hacer una pregunta al doctor Llamas, y es... ¿Qué es la carne sintética? La carne sintética es una carne toda construida a partir de insumos, ¿no?, que tienen origen petroquímico, origen sintético, origen vegetal, y que se crea en laboratorio. O sea, digamos, es una, en el mejor de los sentidos, es una carne... Es carne vegetariana. Bueno, es cuando... y petroquímica también, o sea, digamos que podríamos decir que es carne subterránea, para obtener un comentario al uso, ¿no? Y finalmente quisiera preguntarle al profesor Llamas, creo que no le interesa mucho el debate cambio climático-agua, pero hay una cosa que quisiera preguntarle. Si se sube el nivel general de aguas costeras, y si usted ha dicho un poco paradigmáticamente, afortunadamente muchas ciudades están en la costa, etc., ¿qué está pasando hidrogeológicamente con la cuña marina? ¿Qué grado de complicación tienen las aguas subterráneas urbanas y semiurbanas con el tema de cuña marina de cara al cambio climático? Y si no hay ninguna correlación, pues qué bueno, porque a mí sería una noticia que me agradaría mucho, pero quisiera dar su ilustrada opinión. Ahí dejo esas cosas como para discutir. Muchas gracias. Muy interesante y provocativo. Seguro. Gracias. Vamos a dejar al profesor Llamas que tome la palabra. Hay unas preguntas. Voy a intentar ser muy breve. Bueno, yo coincido. Bueno, es un problema mundial. El problema es ético, esencialmente. Es decir, el problema del mercado, ¿no? Es bueno,
que quiero traer café y no me dejan, en cambio quieren vender. Pero es que todos somos pecadores y el principal pecador yo creo que es los países de la OCDE, es decir, Europa, Japón, Estados Unidos. Es decir, que ¿O el G20? Pues yo es que no sé lo que es el G20, ya está muy... Es que ahí está India, China y los de la OCDE. Bueno, pero creo que están en otro... Bueno, es decir, hará falta, para mí, lo dicho, es que hay muchos problemas, pero eso es un tema complejo, que va a ser difícil de arreglar, entre otras cosas, porque hay muchas compañías internacionales que tienen un presupuesto mayor que el de muchos estados, y una fuerza enorme, una competencia profesional muy grande. Ese es el gran problema. Cambio climático. Para mí, lo fundamental del cambio climático que ha habido es un problema ético también. Y yo entiendo que la India, China y otros muchos países, suponiendo que sea cierto el cambio climático, que no está tan seguro, pero bueno, vamos a admitir, el problema lo han creado ustedes, señores yanquis y señores europeos, que han sido los que han puesto el CO2, que eso no admite duda, y más CO2 en la atmósfera. Y ahora quiere que vayamos nosotros. Ese fue el fracaso penal, el fracaso de Durban. ¿Por qué vamos a pagar nosotros? Yo creo que ahí tiene toda la razón. Ustedes han conseguido un nivel de vida que indudablemente al que aspira todo el mundo, de seguridad social, de mayor salud. Miren ustedes, el índice, se llama el índice de desarrollo, tiene tres elementos fundamentales, según Naciones Unidas, que es la renta per cápita, que era lo que único se consideraba, la esperanza de vida, que ha subido en todo el mundo, y la educación. Esos son los tres puntos. Ahí es una clasificación que gustará o no, pero es la clasificación quizá mejor que la que solo considerar los dólares por persona. Y eso tiene... Pero, y usted, ahora la última pregunta que ha hecho, que quería decir, lo de si sube el nivel o no sube el nivel de La cuña. La cuña marina tiene mucha importancia, lo digo. Primero, porque las aguas subterráneas es una parte pequeña. Segundo, yo les voy a decir otra anécdota provocativa. A mí me preocuparía muchísimo más, que fuésemos a un periodo frío que a un periodo caliente. Periodos calientes, los geólogos, yo soy geólogo también, aunque me dedico menos a ello, ha habido épocas en que la Tierra ha tenido con los dinosaurios una temperatura más alta que la actual y al revés, ha aumentado mucho. Pero aumenta mucho la época de los dinosaurios, vamos a ser Cretácico. Pero lo que no hay duda que ha habido una serie de glaciaciones en épocas geológicamente de ayer, es decir, al contrario, es decir, en España hay unas famosas cuevas de pinturas rupestres, son las de Altamira, que no son nada. Pues cuando el hombre de Altamira pintaba esos bisontes, que lo hay, pinturas rupestres por todo el mundo, más o menos de la misma época, hace 12.000 y 15.000 años, el mar estaba 150 metros más bajo. Nueva York estaba cubierto de una capa de hielo de 200-300 metros, el mismo Estocolmo. Bueno, eso sí que sería realmente un cambio climático preocupante. El otro no digo que sea despreciable, pero yo creo que está exagerado. Me parece muy bien que se estudie y se ponga, pero es que hay otros temas que me parecen mucho más urgentes de resolver y en los cuales los gobiernos tendrían que poner el énfasis. El señor Albor no ha hecho nada. En lugar del premio de la paz, le debería dar el premio de la tontería. Esa es mi opinión, así de fuerte y provocativa. Pero no, vamos, en fin, no digo que el cambio climático no sea importante, puede serlo y que no lo estudie, pero hay para mí muchos temas que son mucho más sociales, mucho más importantes para la humanidad y para la India, es decir, que es cierto, los glaciares van disminuyendo, eso, vamos, son datos concretos. Ahora, va a disminuir el agua, es decir, oiga, si es que, lo he dicho antes, la lluvia a término medio, y eso nadie dice que va a cambiar la distribución, son 110.000 kilómetros cúbicos de lluvia en las tierras emergidas al año, de los cuales estamos utilizando solo los humanos, uso consultivo, no llega a 10.000. Esas son cifras que hay en consenso general. El resto, bueno, mírame y no me toques, es intocable. Pues no está claro, no está claro, es un tema muy importante de conocer, pero no está claro. Entonces yo creo que esos son los puntos en los que me
parece que hay que poner el énfasis, para terminar con el hambre del mundo, que se está terminando, es el hambre del mundo, afortunadamente. Ojalá hay alimentos suficientes. Ustedes saben que hoy día el problema en muchos países no es el hambre, sino la obesidad. Por eso más que de hambre se habla de nutrición, de la nutrición adecuada, del valor nutritivo de los alimentos. Es decir, el país con más obesos es Estados Unidos. España, desgraciadamente, está empezando también a tener un problema de obesidad. O sea que, en fin, que las cosas van cambiando a un ritmo que así es. No hay que lo siga. Hay lo que usted decía, la carne sintética. Bueno, mire, eso en un trabajo que hay más amplio. Yo no lo he tocado, porque son temas, ha salido ahora esto de los alemanes, pero veremos a ver lo que tarda eso en llegar a ser verdad. La carne sintética es que, por bioquímica, consiste de materias primas, producirte una cosa con sabor a filete de vaca o filete de cordero, de lo que sea. Bueno, todo eso es posible que sea una solución el día de mañana. Miren, los recursos naturales son limitados, pero el ingenio humano no tiene límites. Digamos, eso es muy cómodo decir esta solución y cosas ahora sobre todo. La tecnofix que llaman los ecólogos, dicen ustedes, piensan mucho que la tecnología va a arreglar todo. Y no va a arreglar todo, y es verdad que no lo va a arreglar. Pero bueno, la verdad es que las cosas van cambiando a un ritmo absolutamente espectacular. Este tema de la carne artificial, si alguno va, el Foro Mundial del Agua tiene lugar dentro de pocas semanas en Marsella, y allí presentan se llama el cuarto World Water Assessment Program, el cuarto, y pintan una serie de escenarios que pueden ser, y uno de ellos considera toda esta serie de cosas, por ejemplo, lo de los filetes producidos no por una vaca, sino produces la carne a partir de unas reacciones que no sé cómo son, es la tecnología, la ingeniería bioquímica. Bueno, y es lo que yo no sé si son más caros o más baratos, eso es lo que habrá que ver, pero bueno, la verdad es que hoy día no hay escasez de alimentos en el mundo, hay escasez de distribución, hay un problema ético, hay un problema, como he dicho antes, de especulación de precios, hay toda una serie de problemas que en el fondo gran parte del problema es ético. El cambio climático tiene una base físico-química también importante, y eso es mucho más difícil de resolver. I'll just take a... No, we have to finish, I'm sorry. There is no more time. We have to go, we've been long enough. And we are really thankful. As a Spaniard, it would be difficult to imagine jamón ibérico sintético. Coming soon, very soon. Don't worry. We look forward to that ibérico Jabugo sintético. sintético. In the meantime, I would just like to finish with a very reflection, because it goes with what you said. I would like to remember there is in the Atharva Veda a beautiful hymn called Prithvi Sukta, which is the hymn to the earth. And there is a beautiful verse which says that the amount of water that runs all over the earth, it's always the same. Yeah. Which is, and I wanted just to say this because I think it's a beautiful reflection to close. I think that in that hymn there is this kind of thinking of the water is always traveling, right? Yeah. And they give this, of course, it will be a little bit strange for us. They say the humans sacrifice, the gods are pleased, then the rain comes, then the harvest, and then the man becomes strong, and the man can sacrifice again. So there is a kind of cycle with the man in the middle, which is a little bit Anthropocene, as you say, no? But anyway, this reflection that the water remains always the same, it's quite, and it was somehow, coinciding with what you say. Well, we'll finish with this. Thank you very much for being here, and thank Professor Llamas for